química táctica como tal o química descriptiva. Eso es lo que yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar la estructura de los seres vivos y voy a empezar desde lo más pequeño hasta lo más complejo. ¿Okay? Entonces, pero ahorita en esta clase inaugural voy a estar en lo complejo. Y existe también el aspecto de la transformación y eso es lo que se conoce, los sistemas biológicos, cómo funcionan. Pero eso a mí no me corresponde. Eso le corresponde a la segunda temporada de esta serie de química. ¿Okay? Ya vieron la primera, era una precuela, pues Química General fue una precuela. Esta es la primera temporada, ¿verdad? Después viene la segunda, que es la bioquímica dinámica como tal de los sistemas comunes del individuo. O sea, van a profundizar en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Van a profundizar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, van a entender mejor lo que es el metabolismo que se divide en dos, que es el cata y el ana, ¿sí? Catabolismo y anabolismo. O sea, ustedes van a ir de adelante para atrás y de atrás para adelante. O sea, yo voy a aprender cómo se degrada una sustancia una vez que entra al organismo y voy a entender cómo el organismo construye una bacteria. Entonces, esa es la química dinámica. Ahí no me voy a meter. De repente les digo algunas cosas en general, pero no me voy a meter. Entonces, esa bioquímica dinámica es todo lo que ocurre en cada momento de reacciones químicas y el estudio engloba el metabolismo. O sea, ustedes tienen que entender cómo son las moléculas para poder entender la reactividad de ellas. O sea, yo los voy a preparar para eso. Entonces, ¿qué cambios experimentan las sustancias? ¿Qué sustancias? Las que se incorporan como alimentos, ¿verdad? El origen de los productos de desecho, o sea, una vez que el organismo utilizó eso, ellos se eliminan. Ustedes saben que tienen sistemas de eliminación. Recuerden que hay sistemas de eliminación. Todo eso son transformaciones que sufrió esos alimentos. Y la síntesis de componentes para el organismo. Si un niño, ustedes van a ver anatomía microscópica, está en desarrollo, está obviamente construyendo estructuras. ¿Okay? Y viceversa, cuando hay una degradación por alguna razón. Entonces, esto todo debe estar catalizado porque nuestras reacciones pueden ser muy lentas. Imagínense convertir una cucharada de azúcar en CO2 más agua. ¿Okay? Imagínense eso. Eso, visto en un laboratorio, debe tardar mucho. Para eso yo utilizo sistemas que me disminuyan la energía de activación. ¿Se acuerdan de la energía de activación? Sí. La energía de activación que hace que una reacción se dé más rápido. Y para eso yo utilizo sistemas de catabolismo. Y son justamente las enzimas que son proteínas. Y les voy a enseñar cómo están constituidas esas proteínas. Entonces, vamos a ver rápido. ¿Qué es la química orgánica? Ya más o menos se lo dije. ¿Okay? ¿Y por qué un montón de gente se dedicó a estudiarla? Incluso anteriormente estaba en el plano de la hechicería, en el plano de los surrealistas, ¿okay? En el plano de lo esotérico. Estamos hablando de lo anterior a la química, como tal, que era la alquimia, que era, sabían que los compuestos sufrían transformaciones. Y como sabían que sufrían transformaciones, ellos pensaban que podían convertir cualquier cosa en otra. Es decir, por eso que se hablaba de la piedra filosofal. Por eso era que se hablaba de convertir algunas cosas, un elemento en otro. Pero lo que sí tenían claro era que había transformación. Hasta que después la química se dividió en dos, la dividieron en dos. Entonces veamos. ¿Por qué estudiaban este ejercicio? Yo más o menos lo dije al principio. Entonces, los químicos, yo no puedo estar hablando del siglo XIX, cuando ya la química se tuvo que dividir en dos, porque ellos por observación vieron que había una química que no se movía y había una que sí se movía. Entonces, aquella que no se movía, aquella la de los minerales, aquella la de las rocas, aquella la que estaba en las minas, la de las piedras preciosas, la llamaron química inorgánica, que fue la que ustedes estudiaron en el semestre pasado. Y la que venía de los seres vivos, porque
se encargó de tomar todo lo que habían observado sus anteriores químicos, ¿verdad? Sus anteriores científicos, y los ordenó en tarjeticas, y se dio cuenta que los distintos elementos, que eran 81 elementos más o menos, los ordenó en tarjeticas de acuerdo a las propiedades químicas de ellos, al color, olor, reactividad, etc. Y los puso en tarjeticas, y se dio cuenta de que había una diferencia periódica entre uno con respecto al otro. Se dio cuenta, por decir algo, que después se fue corroborado, que el carbono y el nitrógeno había una diferencia nada más de un electrón y que sus propiedades eran muy similares. Y las fue ordenando en tarjeticas y se dio cuenta de que él podía formular lo que se llama la ley periódica, y de ahí surge la tabla. Entonces, eso fue lo que hizo él. Pero que también se dio cuenta de que todos los elementos conocidos habían 4, ¿verdad? Los cuales constituían la mayor cantidad de compuestos que había en los seres químicos, es decir, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Todos ellos componen una gran cantidad de compuestos que supera el número, lo que se puede hacer por los otros 81 o 73. ¿Sí? En ese momento, aún hay 118 compuestos, y siguen siendo estos 4 los que forman la mayor cantidad de compuestos de esta nación. Entonces, el organismo tiene oxígeno, carbono, y en este orden debería ser el carbono y el hidrógeno, y después tiene oxígeno, nitrógeno, gas y fósforo. Esos son los compuestos que tiene el organismo. Si ustedes agarran un individuo y hacen un análisis completo, entonces vas a tener aproximadamente 65% de oxígeno, un 18.5% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio y 1.0. Quiere decir que los compuestos, que nuestros compuestos, los que forman parte del organismo, tienen mayor abundancia de oxígeno. Por esa razón, nosotros dependemos del oxígeno. Entonces, existen otros elementos que también son auxiliares, y esos son lo que llamamos los elementos secundarios. Los han visto ustedes, por lo menos creo que lo vieron de química general. Vamos a hacer un suero casero. ¿De acuerdo? El suero casero tenía aerosol, tenía cloro y tenía azúcar, que no estamos aquí. Entonces, potasio, magnesio y hierro. ¿Okay? Y existen otros elementos que están en mínimas cantidades, en el orden de los microgramos, que son estos elementos como son el flúor, el cobre, el yodo, el manganeso, el zinc, el cobalto, el molibdeno y el selenio. Todos ellos se encuentran en nuestro organismo en cantidades, digamos, muy pequeñas. Pero ¿cómo hacen falta? Porque ellas son coadyuvantes en las reacciones enzimáticas. Y ya las vamos a ver poco a poco ya. A partir del lunes empiezo a publicar las clases y ya vamos a ver indirectamente cómo funcionan estos compuestos. ¿Okay? Entonces, tenemos que los compuestos químicos pueden ser conocidos por sus nombres, efectos farmacológicos y componentes. Entonces, ahí tenemos 4 ejemplos de estructura. Todos ellos, ustedes ven aquí, fíjense, ahí hay 5 compuestos diferentes. ¿Okay? Este que está aquí, que es el compuesto es un compuesto analgésico que se utiliza para el tratamiento de dolores muy profundos como los artritis. El sildenafil, que en su principio era un vasotensor, y esas son las curiosidades de la ciencia. Andaban buscando un elemento que disminuyera la presión arterial y entonces le salió otra cosa, porque actuaba a nivel del óxido nítrico, y el óxido nítrico tenía otro efecto que dicen que le cambió la forma de ver la vida de mucha gente en ese momento. Ok, aquí tenemos un producto como la oxicodona analgésico, que produce un estado, aquí no se ve mucho. Fíjense la estructura que no se parece nada a esto. Y ¿verdad? Fíjense, la estructura puede ser similar, pareciera, pero hay una diferencia, hay un puente aquí. Fíjense, ustedes ven aquí una estructura complicada de 5 anillos, de 4 anillos, es el colesterol, y el colesterol forma parte de la membrana. Y el colesterol se cuantifica para saber cómo es el perfil de grasa o lipídico de un individuo. Y de último tenemos un compuesto que se originó
¿verdad? Que también por accidente se originó de un cultivo de hongo y que esa sustancia que producía ese hongo, que porque alguien dejó, a veces es bueno dejar las cosas olvidadas, el hombre dejó eso olvidado ahí y se fue. Y cuando regresó había por encima él dijo, voy a botar eso, pero resulta que él se dio cuenta que inhibía las colonias de bacterias. O sea, que esto se convirtió en un antibiótico. Y ahí está el origen del antibiótico. Viene de un hongo. O sea, eso es la penicilina. Uno de los derivados de la penicilina y después vinieron todas las presentaciones de eso. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Volviendo otra vez al primer consejo, este hombre que está aquí, ¿verdad? Deostratus ficus aureolus bombastus se lo voy a preguntar en el examen. Dijo que el hombre está formado por elementos químicos, tenía razón. ¿Okay? No dijo nada, pero en su momento eso fue innovador. Y ahorita se le digo, muchachos, nosotros estamos compuestos por elementos químicos. El profe descubrió el agua tibia, pero para ese momento, y los procesos vitales son esencialmente de naturaleza química. Está hablando de que hay transformaciones de los factores. Por lo que la salud del cuerpo depende, y ahí sí empezó como ya era el producto de las observaciones. Por lo que la salud del cuerpo depende de las proporciones correctas de elementos químicos. El cambio en estas proporciones genera la enfermedad, lo cual se cura cuando se administran los elementos químicos que faltan. Claro, él está hablando indirectamente, pero lo podemos aplicar. Si yo, cuando hablo de que voy a utilizar elementos químicos al cuerpo, empiezan en un medicamento, empiezan en un jarabe, o empiezan en una tableta. Pero cuando yo me alimento bien, cuando yo hago una alimentación balanceada, estoy suministrando al cuerpo químicos también. Solo que son químicos naturales, que son alimentos, no químicos porque son compuestos químicos. No que son fármacos, que es distinto. ¿Okay? Y que cuando hay un desequilibrio, cuando hay una enfermedad, es porque debe haber una bacteria que ingresó en el organismo. Cuando hubo una duplicación excesiva de una célula, cuando hubo una reacción autoinmune, o sea que el sistema nuestro normal de defensa del organismo no ataca a los extraños, sino que se ataca a sí mismo. Entonces hay un desequilibrio químico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscar la manera de que eso entre en remisión. O sea, tengo que buscar la manera de que si hay una célula cancerígena, eliminarla y el equilibrio para tratar de buscar el equilibrio otra vez, que esa célula no nos produzca los químicos dañinos que hagan que el organismo se deteriore. ¿Okay? Entonces él directamente está diciendo esto. Ahora, descubrió otro Cherreur, ¿verdad? Hizo también, ahora, ¿por qué les explico esto? Porque esto prácticamente es la teoría, ¿verdad?, inicial de lo que era la química orgánica. Y anteriormente se creía en el vitalismo. Y el vitalismo era que era un solo, que solamente los compuestos orgánicos eran producidos por seres vivos. Entonces, él descubrió que el jabón preparado mediante una reacción de álcali, o sea, si yo hago reaccionar un ácido con hidróxido, ok, entonces decía que si yo hago reaccionar hidróxido de sodio, ¿verdad?, con un ácido carbónico, voy a obtener la sal del ácido. Pero cuando yo lo hago con un ácido que tiene una cadena muy larga, obtengo una estructura masa de dos aspectos, un aspecto polar y no polar. O sea, descubrir el jabón. Y eso se hacía a partir de la grasa de animales. Hubo otro señor llamado Kohler, ¿verdad?, que logró obtener la urea en el laboratorio. ¿Okay? Hizo reaccionar este compuesto, no sé si ustedes saben cómo se llama. Eso es química inorgánica. Eso es química general. Bueno, se lo debo a saber. Yo obtuvo la urea y con este experimento ya logró demostrar que nosotros podíamos obtener compuestos que se obtienen en el organismo en el laboratorio. Por lo tanto, la química orgánica ya tendría que cambiar de concepto. Y ya no podía hablar de que eran los compuestos que producían los seres vivos, sino que eran todos aquellos compuestos que tenían como base el carbono. Y la llamaron la química del carbono. Entonces, ahora, como les decía, yo estoy en un nivel
medio. Yo estoy ahorita, en este momento, dicen que por ahí hubo, en el norte de este continente, hubo anoche un eclipse. Okay, nosotros no lo pudimos ver, pero me imagino que hay un montón de gente mirando al cielo. ¿Ves? Y nosotros estamos en el medio de dos universos, un universo macro y un universo micro. Hay cosas que nosotros no podemos percibir. Yo no puedo percibir, ¿verdad? ¿Cómo sería? O sea, ¿qué hay en cada célula de ustedes? Solamente puedo ver lo mismo que yo veo a este nivel. Y entonces estamos en el medio. Entonces, ahí tenemos que hablar de los niveles de organización. Cuando hablamos de los niveles de organización, tenemos que empezar a pensar, ¿verdad?, que hay nivel titular, nivel órgano, nivel sistema y el cuerpo en conjunto. Claro, yo tengo que empezar ahora desde aquí. Y voy a empezar desde el átomo. ¿Y qué el átomo? ¿Verdad? El átomo es lo que vamos a empezar, o sea, la partícula elemental que me va a dar a mí, ¿verdad?, todas las propiedades que esta estructura ya ha formado. Para eso yo tengo que pensar que esos átomos no se quedan así, se empiezan a combinar y forman moléculas. Y esas moléculas, dependiendo de la reactividad de los átomos que forman, de la conectividad, yo voy a obtener ciertos agregados que cuando yo los organizo, ¿verdad?, yo los llamo nivel digital. Nivel celular, que ya estoy formando con moléculas una estructura que tiene núcleo, que tiene citoplasma, que tiene una cantidad de reacciones de manera compleja, como mitocondria, además, el aparato de Golgi, los ribosomas, los retículos, etc. Entonces, ahí esto. Pero ya cuando comprendí la célula, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, tiene la pregunta. Uno, los organismos vivos. Los músculos, estoy pasando por todo. Después, las proteínas del cabello. O sea, voy ahora otra vez para abajo. Después, los alimentos que nos nutren. El ADN que rige la herencia y los medicamentos. Y todos estos aspectos son los que se manejan en las ciencias médicas. Y todos ellos tienen un auxiliar que ustedes no van a ver, porque ustedes después que vean esta materia, más nadie se lo va a decir. Pero ustedes internamente saben que todo eso se mueve por química. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a entrar en el objetivo general de esta asignatura. Observen bien, y quiero que o sea, la gente dice que esta materia es muy difícil, que es horrible, que química general era un paraíso, que quisieran regresar a los días. Todos quisiéramos regresar a cuando fuimos al kinder. Todos, pero no podemos. Entonces, a veces uno cuando está deprimido, estuviera en el kinder jugando con plastilina, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando tienes problemas. Bueno, todo es una evolución. Esta materia no es difícil. Lo que es de detalle. ¿Okay? Tienen que aprender los conceptos y tienen que desarrollar capacidad analítica para comparar y ubicar esos compuestos en todos esos aspectos que les mostré en la lámina anterior. Entonces, fíjense, les dice aquí que al finalizar la asignatura, y pónganlo, y les repito, al final les digo qué es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes se dejan llevar, si ustedes dejan que yo les enseñe, si me permiten que les enseñe, yo estoy seguro que todos ustedes podemos hacer. ¿Okay? Pero tienen que hacer las cosas más o menos. Yo lo que les pido son 3 horas a la semana de hogar. No les pido no piensen que ustedes mismos, porque yo estoy en mi casa. Si ustedes se dedican 3 horas, además de cada una de las horas viendo las clases, repasando, sacando esquemas, buscando, porque cada clase tiene un esquema, hay una guía, y todo eso tiene una sistematización, así como dice la clase en la unidad, tal cual. ¿Okay? Entonces, si ustedes lo llevan poco a poco, el día del examen, la pregunta del examen tiene que ver con esto. Al finalizar la asignatura, por consiguiente, cada uno de los bloques, el estudiante estará en capacidad de analizar los principios básicos que rigen la estructura de las biomoléculas. Ustedes ven una biomolécula, inmediatamente la pueden analizar rápidamente, mediante la representación de las mismas. Si bien no se lo saben de memoria, las sabrán reconocer, relacionando sus reactividades con la función que ejercen las reacciones bioquímicas, considerando los elementos del enfoque CTS aplicado a la ciencia de la salud. CTS es ciencia, tecnología y sociedad, porque ustedes van a ejercer en la sociedad y ustedes van a ver esto alrededor. Entonces,
Eso, así están ustedes ahorita. Y así está después que oyeron lo que dijeron de mí el semestre pasado. Pero yo quiero que salgan así. Me gustaría, no sé si me quieren dar ese regalo de cumpleaños, pero bueno, o sea, por favor. Entonces yo quiero que tengan esta actitud. Es cuestión de actitud. Y como dicen en las artes marciales, a veces no es aquí donde está las artes marciales, no, aquí y aquí. Después viene lo otro. Si ustedes bien, ya no es así, pero siguen así como está lo que estamos. Vean que está pintado de color. Y el primero es rosadito, el segundo es lila y el tercero es verde. El primero tiene que ver con la parte estructural. La parte estructural. La segunda, ¿verdad? Vamos a ver el enlace químico y las interacciones. Como ya yo sé, ¿verdad? Cómo se organizan los electrones, cómo se relacionan los átomos para formar moléculas, cómo se forman las moléculas, se relacionan para formar los tres estados de la materia. Y va a hablar de eso, los estados son líquidos, sólidos y gaseosos. Y hay otro tercero que no viene, pero ya química pura, que es el estado supercrítico de las tres fases continuas. Pero eso es otra cosa. Entonces, ya que lo aprendí, que diga, había estructura, había que hacer algo, porque cuando las personas tienen hijos, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando la gente le dice, aquí está el bebé, le dejan pasar por el de aquí, aquí está el bebé, ¿qué creen ustedes que va a hacer el papel de la mamá? ¿Qué es lo primero que hace? Llorar. Y después le van a dar nombre. Tiene que ponerle nombre. Y si no le pongo nombre, ¿qué pasa? Yo tengo que saber cómo se llama el niño para que se ponga a votar y sabe que le gusta a niño le gusta la ciencia. Entonces, una vez que yo aprendí ese nombre, ahora le voy a ver cómo reacciona él y le voy a estar de acuerdo a todo el problema, a todas las reglas, yo le voy a enseñar cómo reacciona. Y ahí la parte de la orgánica y ahí hay que atacar dos aspectos. El aspecto de la rapidez, tengo que tomar en cuenta el aspecto de estructura, de reactividad y el aspecto espacial. ¿Qué está ocurriendo? Porque todo eso yo lo tengo que llevar a la cabeza. Después viene ya las moléculas, o sea, el segundo bloque que está aquí, que corresponde a la química de aminoácidos, péptidos y proteínas. Y después la química de los vitaminas y la química de los nutrientes. Esa es la institución. Y el tercero, que lo puse en verdecito, que es acá, que están los carbohidratos que son dulces y las grasas, que me van a decir que no les gusta mucho, porque si por ese riesgo de cerebro, gastan ustedes en forma de hamburguesa, en forma de perro caliente y todo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Está claro? Bueno, quería decirles que lo importante no es el reto, o sea, lo importante es la disposición que ustedes tengan para el reto. Si ustedes se carteran, si ustedes lo visualizan, tienen que aprender a tener vista corta, la media y larga. La vista corta es cuando ustedes van a una meta corta. Y la meta corta es aprobar química con muy buena nota, aprobar micro con muy buena nota, aprobar macro con muy buena nota. Esa es mediana. Mediana puede ser pensar en el tercer semestre, en el cuarto semestre. O sea, yo me quiero buscar en el cuarto o quinto semestre. Y a largo plazo, ¿verdad? Es empezar caminando por ese pasillo que está en un elevado, del rectorado, y esto al siguiente sitio. Entonces, visualicen. Si ustedes lo visualizan, pareciera que es bonito, es muy lejos, no, visualicen, porque el tiempo es relativo. Ustedes a veces creen que pasa poco lejos, pero pasa. Entonces, visualicen. Si ustedes lo ven, metas medianas, metas cortas, medianas y largas, todo lo logran. Y como ustedes son soñadores, porque no hacen cosas hasta ahora,
Tengo un lado, es el grupo A y B de micro. Ellos se lo van a decir, bueno, nosotros nos intercambiamos, ustedes tienen una práctica de los juegos. Un grupo entra de 8 a 10 y otro de 10 a 12 y otro de 10 a 10. Y los regulares, les voy a fijar un solo regular. Los avances, yo voy a intentar también ponerlos aparte porque ustedes no coinciden con el horario del segundo y buscamos un momento para la sesión. ¿Está claro? Y por el lado, en esta tutoría de ustedes siempre cosas por los exámenes, para hacer una hora. Creo que era mejor que pasaran el formulario por WhatsApp. Uno de estudiantes muy regulares. Disculpe, María, quería decirles más cosas, ¿verdad? Pero anímense. Hay que pedirle la